minutito. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué linda tarde, de verdad, por lo menos fresca. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan, especialmente a los invitados que van a participar aquí enseguida y aquellos que vienen por primera vez. Siéntanse en la familia de Dios verdaderamente. Y bueno, en unos momentos estaremos compartiendo testimonio de vida que cambian el destino muchas veces de familias y de pueblos. Y nosotros estamos en busca de un renacer, estamos en busca de reconstruir nuevas cosas en nuestra vida cristiana. Y creo que llegó el tiempo de escuchar cosas que no estamos acostumbrados por ahí. Y hoy día quiero decirles que Dios se va a glorificar en este lugar. Voy a bendecir a aquellos que están atrás. ¿Se escucha bien atrás? Bien, eso es muy importante, que se escuche bien. Yo tengo una voz bastante gruesa, así que no van a tener problema. Pero bueno, les decía recién que básicamente nuestra iglesia está conformada por lo que ustedes terminan de escuchar, que es simplemente alabar y adorar a nuestro Dios. Lo hacemos con un corazón. Estos temas que cantábamos recién no son para nosotros, son para Él. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y nosotros no estamos discutiendo si nos gusta o nos parece. Simplemente sabemos que cuando un pueblo alaba a Dios, Dios desciende en la alabanza de su pueblo. Y estamos aquí porque estamos reconstruyendo un poco de nuestra historia también. Yo enseguida, en unos momentos, voy a estar presentando a una hermana nuestra de esta iglesia, que va a contar un testimonio de su vida, lo cual yo le pido preste atención. Pero para que realmente la gloria de Dios se manifieste, como recién cantábamos, tiene que abrirse no solo nuestros oídos, sino nuestro corazón. Algo va a pasar en esta tarde que cambiará nuestro destino. Algo va a suceder en este lugar, que nuestras vidas van a ser transformadas nuevamente de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Algo va a pasar aquí. Esa es la expectativa de un pueblo que ama a su Señor. Y aunque tengamos problemas mundiales como los que estamos teniendo, que lo vamos a tener que enfrentar, tenemos un Dios poderoso. Tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que murió por cada uno de los que estamos aquí. Y por si fuera poco, tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de verdad, que en esta noche nos visita. Amén. Así que alégrese su corazón. Alégrese su corazón, porque hoy día Dios lo eligió a usted para estar aquí. Hoy día Dios lo eligió a usted para que puedan estar en este lugar, siendo bendecidos unos con otros. La palabra de Dios, solamente voy a hacer una cortita lectura. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estamos preparados a cada instante, y Dios dice que muchos de los que estamos aquí somos cartas abiertas. Somos la única oportunidad que va a tener las personas aquí en este mundo de saber que Dios existe realmente. Y como cartas abiertas debemos presentar nuestro testimonio, a donde realmente se van a levantar muchas personas y van a acudir al Señor. Así que voy a invitar a mi hermana Nina que pase adelante. Nina es nuestra hermana de la fe, es mi consuegra. O sea que se van haciendo, ¿no?, lazos familiares profundos. Y tiene una sola debilidad ella,
pero yo la perdono. No, es muy buena Nina, es muy buena mujer. Ninita. Sí, ¿cuál es la debilidad para...? Porque ¿cuál es la debilidad? Para que sepa. Soy chilena. No, mi hermana querida, no. Qué lindo que podamos estar juntos. De verdad, va a ser un placer escucharte en esta noche. Todo tuyo. 3 años más o menos. Y hay mucho testimonio en mi vida, desde el día 1, y muchos lo conocen. Pero hay algo que yo lo he reservado para mí y la intimidad de mi familia y de algunos íntimos, porque no era el tiempo, porque la gloria de Dios tenía que ser, como dice nuestro pastor, manifestada y vista en mi vida, y yo debía ser esa carta abierta. Ustedes debían ver en mí y yo debía ver en mí, porque también eso fue afianzando mi fe y fortaleciéndome el poder comprobar día a día y paso a paso el amor y la fidelidad del Señor. Hace aproximadamente, voy a hacer un paréntesis antes. Mi vida, alguien me dijo una vez y yo nunca le había tomado ese sentido, pero aparentemente desde el día de mi nacimiento estuvo marcada, y marcada por la muerte. Soy la hermana menor de 10 hermanos, pero mi mamá tuvo 16 embarazos. Mujer de campo, muchos años atrás, en donde no existía todo lo que hoy existe para prevenir los embarazos. Entonces, y da la casualidad que el embarazo anterior a mí no prospera, ella pierde ese bebé. Y después nazco yo y después de mí tampoco prospera. O sea que entre 2 muertes nazco yo. Y el médico, nazco con muy pocas probabilidades de vida, porque la placenta a esa altura ya no estaba en condiciones de nutrir a un bebé. Entonces dice que era tan delgada, mi piel pegada a los huesos y llena de pelo. Dice que el médico me tiró para arriba. Si vuela es murciélago, si no vuela es rata. Así, dice, fea, dice mis hermanos mayores, dice, era una cosa espantosa. Y el Señor comenzó la obra. Cosas que uno entiende después cuando lee desde el vientre de tu madre. Desde ahí te escogí. ¿Sí? Y después, siempre a lo largo de mi juventud y adolescencia, siempre yo padecía enfermedades extrañas que nunca tenían un fin. Siempre estaba enferma, pero nunca llegaban a un diagnóstico. Y yo seguía. Me caso, tengo mi primera hija a los 25 años y a los 26 años a mí me diagnostican una enfermedad a la sangre y me dan 6 meses de vida. Ese fue el primer milagro en cuanto a sanidad que hizo el Señor conmigo. Ya todos están viendo que no tuve 6 meses de vida porque tengo 56 años. Así que yo ahí decidí solamente con una palabra. Me preguntó un pastor, ¿vos crees que el Señor puede sanarte? Sí, dije yo. Y me olvidé del asunto. Y seguí caminando y el Señor me sanó. Tengo mis 2 hijas, tengo 2 hijas más, el tiempo pasa. Y hace aproximadamente 12 años, a mí y a mi esposo nos diagnostican HIV. Él enferma y muere en el lapso de 1 mes. El mundo se me vino abajo. Tenía casi todo lo que había soñado porque nunca fui muy ambiciosa. Siempre le pedía al Señor cosas simples de la vida. Le pedía una familia, le pedía hijas mujeres, las cuales me había dado. No tengo nada contra los hombres, pero era mi anhelo, no sé por qué, tener hijas mujeres, a las que anhelaba cuidar, a las que anhelaba educar.
y proteger. Mi hija más chica tenía 8 añitos cuando mi esposo fallece. Y yo le hice una pregunta al Señor. Yo le dije, ¿y ahora qué? Y Él me dijo, porque yo les puedo asegurar que fue la voz de Dios, ahora no hay nada entre vos y yo. Y eso a mí me marcó de tal manera que yo dije, ahora yo tengo que caminar solamente con Él, por Él y para Él. Porque hasta ese momento yo había puesto mi fuerza y mi esperanza y mis soluciones en muchas otras cosas y en muchas otras personas. Una de esas personas era mi esposo. Yo quería que él conociera a Dios como yo lo conocía, que lo amara como yo lo amaba, que le sirviera como yo le servía. Y eso no fue así. Él conoció al Señor, él se bautizó, pero él nunca creció. Nunca se comprometió con la obra de Dios. Sin embargo, en su último tiempo, él tuvo una entrega total. Y ahí el Señor me mostró su fidelidad, porque Él me había prometido que yo y mi casa seríamos salvos. Amén de esto, yo crecí en el campo. Nací y crecí en el campo en Chile. Así que conocía muy bien un principio que era el de la siembra y el de la cosecha. Conocía esos términos y sabía cómo se manejaba. Cuando mi esposo fallece, yo ya llevaba 20 años en el Evangelio. Que yo siempre digo, tuve 20 años de teoría y el Señor en 5 meses me tomó examen y tuve que rendirlo, y no una vez. Porque 5 meses antes que mi esposo falleciera, fallece mi mamá, que me visitaba, y fallece en mis brazos de un momento a otro de un infarto. Entonces yo estaba muy movida, muy movilizada, muy sensible, me sentía muy desvalida. Y mi único apoyo y mi única fuerza cuando el Señor me dijo, ahora no hay nada entre vos y yo, es como que Él me había quitado todo aquello y todas las personas en las cuales yo podía llegar a apoyarme en algún momento. Así que comencé en silencio. Solamente mis pastores sabían lo que estaba pasando. Comencé en silencio porque hice mucho caso a eso, vos y yo. Confía en mí, espera en mí. Pero llegó un momento que en ese transcurrir, ni a mi familia, yo soy la menor de 10, mis 9 hermanos me adoran, yo los adoro, tengo una familia muy achoclonada. Pero yo no les dije nada, aunque los visité ese verano, porque mi esposo falleció en enero. Yo no dije nada. Tampoco le dije a mis hijas, porque cómo le iba a hacer sentir a ella que después de perder a su padre podían perder a su mamá. Y no había nadie más. Así que tampoco les dije a ella en un principio. Entonces comienzo en este silencio y soledad, entre comillas, a transitar este camino. Hubieron muchos sentimientos, pero nunca tuve rebeldía ni lo cuestioné a Dios. Había una sumisión. Yo sabía que si me sujetaba, porque en 20 años algo había aprendido del Señor y algo le conocía, que si me sujetaba a Él y aceptaba su voluntad, yo tenía que creer, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y lo repetía como un loro, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y la pastora me acerca, aún cuando estaba mi esposo en el hospital, me acerca a un CD de Lily Woodman que se llama Sobreviviré. Ese CD, hermanos, y ese tema en particular, yo lo llevé y lo tomé como una bandera. Y yo me decía, y yo le decía, y yo lo miraba a la cara al enemigo, porque siempre he tenido ese espíritu. Yo decía, yo sobreviviré, porque mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Yo sobreviviré. Pero no todos los días tenía esa fortaleza, y vino el día en que
se posó un espíritu de muerte sobre mí de tal manera. Mi pieza es iluminada, tiene una hermosa ventana, pero yo caí a la cama y la pieza era oscuridad. Y estaba un hermano mío que me visitó de Estados Unidos para acompañarme. Y aunque yo necesitaba que alguien, mi cuerpo, mi carne, mi mente, necesitaba que alguien me apapachara. Quería que alguien me abrazara y que me dijera que todo iba a estar bien. Podría haber llamado a mi hermano. Podría haber tenido a toda mi familia acá en Mendoza si yo lo hubiera querido. Pero la palabra del Señor, ahora no hay nada entre vos y yo, retumbaba en mis oídos. Y le dije a mi hija, llama al pastor. Llama a Jorge, le dije, porque él es mi amigo, además de ser mi pastor. Y mi hija mayor en silencio lo llama. Y él fue y él oró por mí de rodillas al lado de mi cama. Y él es testigo que estaba el espíritu de muerte sobre mí. Y cuando él se fue, yo no sentí nada extraordinario, yo no le voy a inventar nada. Esto ha sido una lucha de día a día, día a día. Yo me levanté y volvió ese espíritu guerrero. Y comencé nuevamente, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien. Y en los inicios de mi conversión, una hermana muy querida, a mí me regala un versículo que yo no le encontré sentido, me lo dijo. Nunca lo estudié, nunca intenté memorizarlo, pero jamás se me quitó de mi cabeza. Y el que está en Isaías, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Y yo fui y busqué, y era lo que yo necesitaba, la paz para transitar un camino que yo sabía que iba a ser difícil. Porque en ese momento los valores estaban tan altos como los de mi esposo. ¿Sí? Estábamos en igualdad de condición para enfermar y morir. Lo que a mí me favorecía es que yo tenía un estado de salud bueno. Sin embargo, él siempre adoleció de su estómago. Y eso fue lo que lo agarró débil. Y de ahí vino otra enfermedad de estas oportunistas que llaman. Y yo meditaba en ese versículo y dije, Señor, yo te voy a creer. Acá está la clave. En confiar, en creer y caminar. Confiar, creer y caminar. Y después leí el Salmo 27, en donde del inicio al final me ministraba y yo hablaba con el Señor a través de él. Pero tiene un versículo muy particular que dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Y yo dije, si el salmista vio la bondad de Jehová, yo también la voy a ver. Y si él no desmayó, yo tampoco voy a desmayar. Y hice de ese versículo, de esa palabra, mi estandarte. Y comencé con todos, la palabra de Dios se convirtió para mí toda en una palabra de guerra. Mi refugio eres tú, mi escudo eres tú. El Señor es mi luz y mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Caerán a mi diestra y a mi izquierda, pero a mí no me tocará nada. Mi refugio eres tú. Es más, cuando él va a orar por mí, yo no podía ni hablar. Lo único que yo podía repetir y pronunciar, balbucear, era el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Y comencé como a enfurecerme santamente. Y comencé a guerrear y comencé a pelear por mi vida. Y comencé a tomar decisiones. Y la decisión tiene que ver con este concepto que yo ya conocía de la siembra y la cosecha. Y dije, ¿qué voy a hacer con mis hijas? ¿Qué les voy a dejar? ¿Tristeza, lamento, autocompasión? No. Voy a sembrar fe. Mi semilla va a ser de fe. Mi semilla va a ser de guerra. Mi semilla va a ser de esperanza.
Mi semilla va a ser de valor y de valentía, porque la palabra lo expresa, porque la palabra sí nos lo pide. Esfuérzate y sé valiente. Tuve que salir a trabajar porque yo no trabajaba. Y el Señor fue abriendo puertas. Yo daba un paso y el Señor abría una puerta. Y el Señor siempre me llevó hacia adelante. Es más, hasta económicamente, siempre me llevó hacia adelante. He estado mejor ahora que cuando estaba casada. Pude proveer y alimentar a mis hijas y darle lo que necesitaban y un poco más. Pude ayudar a otros con palabra y con bienes. Y hoy le doy la gloria al Señor, porque hoy yo veo la cosecha. Hoy estoy disfrutando de algunos frutos. Y sé que hay algunos que quizás yo no lo veré, pero que mis hijas y los hijos de mis hijos los van a cosechar. Yo veo a mis hijas acá y yo le pedía, Señor, que sean tuyas. Y había una por ahí que era muy rebelde. Y me decía, yo no voy a ir a la iglesia, yo a los 18 me voy a ir, yo no quiero. Y venía y se sentaba ahí con cara, y yo le decía, no importa. Yo no discutía eso con ella. Eso no estaba en discusión si tenía que venir o no venir a la iglesia. Nunca se discutió en mi casa. Y yo esperé en el Señor. Señor, son tuyas. Señor, son tuyas. Y no van a ser una más, una mujer más. Quiero que sean guerreras. Quiero que se destaquen, Señor, en tu reino. Quiero que sean ministras. Quiero que sean, Señor, una generación que contagie a otros. Y ellas son líderes, están casadas con mis yernos, uno mejor que el otro. Uno mejor que el otro. ¿Cómo no le voy a dar gracia al Señor? Amén. ¿Cómo no voy a darle la gloria al Señor? Ya hace una semana tuve mi nieta internada, para los que nos visitan, con un diagnóstico de meningitis de 1 añito. Y vi a la mayor, que chiquita así, flaquita, y la vi levantarse como una guerrera. Y la vi pelear por la vida de su hija. Y la vi pelear y guerrear por la vida de los otros niños que estaban en el hospital. Y dije, ahí está el fruto, Señor. Sí. Gracias. Y lo saboreo, y me lo como, y lo saboreo, y me gozo en el Señor. Y sigo esperando, y sigo esperando. No sé si Él me va a sanar, porque también recuerdo a Pablo, que le pedía que le quitara su aguijón. Y Él le dijo, bástate mi gracia. Y por Dios que el Señor ha depositado gracia en mí. Por Dios que sí. El Señor me ha inundado y me ha llenado de su gracia. El Señor ha saciado mi vida cada día. Y hoy por hoy quiero más de Él. Hoy por hoy quiero amarlo más. Yo estoy enamorada del Señor. Yo no necesito nada más en mi vida para ser feliz. Yo soy feliz. Si yo tuviera que resumirlo, se lo digo muchas veces a las personas con las cuales hablo, porque no tengo todas las cosas resueltas, pero sí el Señor ha puesto en mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y yo declaro para la gloria de Dios, y yo soy feliz. Él me ha dado esa plenitud de gozo. Yo me gozo y yo me deleito en Él. Y a veces eso me apasiona tanto que por ahí soy un poco impetuosa con algunas personas. Yo quisiera que lo amaran, yo quisiera que le creyeran, porque entendí que cuando uno no da un paso es porque no ha terminado de creerle al Señor. Y cuando yo miro esa cruz vacía, yo digo, ¿qué más, Señor? ¿Qué más queremos? Si nos diste a tu único Hijo, ¿qué más te puedo pedir? Ya no me importa si Él me sana o no me sana. No es relevante para mí, no tiene ninguna importancia que Él me sane o no. A mí lo único que me importa es que a través de estos años yo he podido glorificarlo, yo he podido alabarlo, y Él levantó en mí una adoradora como yo jamás lo imaginé. No soy cantante, no canto, pero sí lo adoro al Señor de la mañana a la noche. Y a través de la adoración Él me ministra y yo lo ministro. A través de la alabanza yo cambio día tras día mi lamento en baile. Él me ha revestido, Él me ha mudado, Él me tiene de pie, Él me tiene con gozo.
y Él me tendrá así hasta el último día de mi vida. Que el Señor los bendiga. Amén. Saben que muchas personas que conocen a Nina se terminan de enterar de lo que acaba de contar. Tiene un peso extra su testimonio. Y por si acaso en ese tiempo, en esa nube de problemas, de dolor, de confusión, los que estábamos afuera sí vimos el espíritu de muerte, como decía ella, y también vimos el poder de Dios manifestarse. Así que si hay alguien en esta noche que por ahí presumía tener un problema y decir nunca voy a salir adelante, si hay alguien que presumía por ahí en decir me sentí solo o sola y creo que no voy a poder salir adelante, yo creo que este testimonio vale para que una mujer o un hombre de Dios pueda levantarse y decir yo puedo, yo sí puedo porque es Cristo quien me fortalece. Así que bueno, y en una noche especial de testimonio, yo voy a invitar a unas personas que nosotros como iglesia, nosotros nos llamamos Vida Nueva hasta hace poco. Como ahora hemos pasado a ser una fundación, nos cambiaron el nombre y nos pusieron un nombre, o nos dieron a elegir un nombre que es del uno de los primeros comienzos nuestros, Unidos en su nombre. Así que nosotros pasamos de Vida Nueva, que nos encanta, a estar unidos en su nombre, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos un testimonio también que en alguna oportunidad podremos compartir con aquellos que no nos conocen. Pero hoy día lo importante no somos nosotros. Hoy día lo importante son las personas que van a contar su testimonio y la gloria de Dios que se va a levantar en este lugar. Hoy día no somos nosotros. Hoy día tenemos que renunciar a nosotros. Y decir, Señor, si vos hiciste esto, ¿qué vas a hacer en mi vida? Yo quiero presentarle unas personas muy especiales, a los cuales conocí no hace mucho, pero son gente tan linda, tan buena, tan del Señor, y vienen de la iglesia Manantiales, sí, de Mendoza. Y son un matrimonio que también están secundando a Leo como papá espiritual. Medio que me pongo celoso yo, ¿no? Medio como que pero el tiempo sana todo. Yo dije, sí, Señor, Él es. Y el Señor, créanme que lo ha hecho también. Así que bueno, yo voy a invitar a Berna y a Josie y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a ellos aquí. Ya te paso. Estos chicos, aparte son hermosos ellos, ¿no? Son una pareja realmente hermosos los dos, bellos. Ella es brasilera, de Brasil. Y el Señor nos había dicho que nos iban a conocer en el extranjero, no sabíamos cómo. Bueno, acá estamos, ya somos parte. Y bueno, acá Berna y su esposo tienen 2 hijos maravillosos, hermosos, que nos lo han traído porque hoy día necesitaban estar más calmos. Se juntaban con Elías y hacían una explosión. Yo creo que ustedes escuchen. Si hay problemas de sonido, levanten la mano y digan no se escuchó bien. Yo sí les voy a contar junto con Berna un testimonio a lo cual yo quiero que ustedes atiendan. Y después vendrá la gloria de Dios a este lugar. Amén. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, pastor. Bueno, para nosotros es una alegría estar acá. Me llamo Josie, en realidad es Josieli, pero como es complicado, Josie. Y bueno,
Buenas tardes, iglesia. Espero que podamos terminar esta reunión glorificando a Dios. Decía el pastor, decía que toda la gloria es para Dios. Todo lo que vivimos como familia tiene un único propósito, y es esto de que Dios se lleve la gloria. Y mi nombre es Bernabé Penucci, soy el menor de 4 hermanos. Todos los demás son pastores, yo no soy pastor, pero toda mi vida he crecido en la casa de Dios. Sin embargo, Dios está ampliando nuestra mente y nos está llevando a las naciones. Y creo que hoy es un tiempo lindo, una oportunidad para compartirles lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, soy de profesión licenciado en comercialización. Tengo una empresa donde estamos tratando también de ampliar los horizontes para bendecir el reino, ¿sí? Es una empresa donde nosotros queremos bendecir al reino en diferentes naciones. Estamos llamados a las naciones, así que el Señor me mandó una persona de otra nación. Y me gustaría conocer quiénes están por primera vez, quiénes no son de casa, que han venido invitados. Bienvenido, bienvenido, ¡ay, qué lindo! Bienvenido. Bueno, es un placer tenerlos en casa. Yo me siento en casa porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de una sola iglesia, ¿no es cierto? Así que bueno, queremos compartirles lo que nos pasó con Josie y en este tiempo poder serles de bendición. Así que, mi amor. Bueno, si no me entienden, pidan al Espíritu Santo que les revele. Bueno, yo nací en el año 1988 en Brasil. Mis papás ya eran cristianos, vengo de cuna cristiana. Y mi mamá, cuando se quedó embarazada de mí, mi hermana tenía apenas 4 meses. Como usted dijo, que cuando naciste ya eras un milagro, así me pasó a mí, porque mi hermana tenía rubeola. Entonces, mi mamá, como estaba de tan poquito, estaba de 3 meses, yo contraje la enfermedad. Y cuando ella va al doctor, el doctor le dice: señora, seguramente tu hija está con la enfermedad y seguramente ella ya tiene la malformación. Así empezó mi historia. Entonces ella va a hacer los estudios y fue constatado que yo tenía la enfermedad. Y cuando los médicos hacen una junta médica y dice: señora, tenéis que abortar porque no sabemos cuáles son las malformaciones que ella tiene, pero seguramente le va a afectar o el hablar o el oír. Así que dice, va a ser una niña o un niño enfermo. Y ella dijo: yo creo en Dios, yo creo que Dios hará el milagro. Y así fue a su casa. La convocaron nuevamente y cuando ella va, dice: ¿has tomado la decisión, señora? Los médicos le dicen. Y ella dice: sí, voy a tener a mi hijo. Y los médicos le dijeron de todo y le dijeron: nosotros no vamos a seguir con tu embarazo. Si usted quiere, vaya a otro médico, pero nosotros no vamos a seguir con tu embarazo. Y así fue. Y es más, ella tuvo que salir de Brasilia, que a 400 kilómetros de Uberlândia, que es la ciudad de mi padre. Y ahí tiene el parto. Y nací yo, sana. Y el Señor le dijo, porque entre que en el embarazo, que ella pedía al Señor que me sanara, el Señor le dijo: te voy a mostrar, te voy a dar una muestra de que fui yo la que sané a ella. Y cuando pasa un mes que yo había nacido, la enfermedad brotó, como que se encapsuló, y después de un mes de nacida broté toda la enfermedad.
Y ahí ella pudo constatar que Dios había sido fiel. Y Dios le dijo, yo la pasto para mi gloria, yo la pasto para que ella sea un instrumento en mis manos. Y yo yo crecí escuchando esa historia. Y escuchaba, y ellos siempre decían, vamos a la iglesia, y desde niña fui a la iglesia. Pero llegó mis 16 años y yo me fui del Señor. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Está todo bien, pero yo no tengo ninguna experiencia o algo que digo, Dios es real, Dios está conmigo. No lo tenía. Entonces dije, no quiero saber más nada de ir a la iglesia, porque era una iglesia muy tradicional, entonces nada se podía hacer. Entonces yo me fui, pero siempre en mi corazón había algo que me llamaba, había algo que como que me atrapaba y me sentía vacía, hasta que volví al Señor y yo le dije, Señor, yo te quiero conocer, pero yo quiero conocer a vos, no quiero que me cuente, yo quiero conocerte. Y en ese trajín el Señor me trae a Mendoza con mi familia. Mi mamá trabaja en el gobierno de Brasil, entonces la trasladan para acá, para Mendoza. Y ahí vengo a Mendoza el año 2007. El 16 de febrero de 2007 vengo a Mendoza. Y en esa búsqueda, porque mis papás empezaron a ir a una iglesia que les gustaron, listo. Pero yo decía, hay algo más. Tiene que haber algo más. Y ahí empecé a buscar. Y yo decía, Señor, llévame al lugar que vos quieras que yo esté. Bueno, empiezo a congregar en una iglesia y conozco al muchacho. Y ahí nos conocimos, empezamos a salir y todo, bueno. Cuando vienen unos pastores de Chile y él me invita, me dice, ¿sabes qué? Mis papás van a recibir unos pastores de Chile. ¿Crees que vayamos? Vamos. Y ahí empezamos a congregar en esta iglesia que es Manantiales. Y empezamos nuestro proceso. Vivimos nuestro encuentro. A ver si hay una foto por ahí. Esa fue cuando nos conocimos. Para la próxima, ese fue nuestro encuentro. Detenete ahí. Ese fue nuestro primer encuentro con el Señor. Ahí yo conocí al Señor. No del que mi papá y mi mamá me contaban. Yo lo vi cara a cara, o sea, no con los ojos reales, ¿no? Sino que conocí a mi papá. Y ahí viví un proceso, porque siempre decimos, si no se llamara Manantiales, llamaría Iglesia del Proceso. Y ahí empezamos esa aventura con el Señor. Y estaba todo fantástico. Empezamos nuestras escuelas, nos recibimos de líderes, empezamos a liderar, empezamos a disfrutar de un montón de cosas. Y decidimos que nos íbamos a casar. La próxima, por favor. Ahí fue nuestro reencuentro. Y ahí dijimos, ¿y si nos casamos? ¡Plin! Y empezamos la etapa de preparación para nuestro casamiento. Me acuerdo que hice una agenda en donde ponía mes a mes, como toda mujer que sueña con el gran día, con el vestido, con la casa. Así empezamos. Hicimos nuestra agenda de un año y empezamos a trabajar mes a mes. Fuimos a Chile, compramos el vestido, nos preparamos. Cuando faltaba 4 meses para nuestro casamiento, nosotros fuimos a la convención en Chile, que tenemos una vez al año, se juntan todos los manantiales y hacemos nuestra convención. Ahí fuimos.
Y ahí, en un momento, fue un momento del Espíritu Santo que vino, y porque nosotros estábamos orando por nuestros pastores, porque nuestro pastor estaba con un problema de salud y estaba por operarse. Y ahí, en ese momento, sentí como el Señor me sacaba literalmente del lugar donde estábamos y me llevaba. Y cuando llego a ese lugar, un lugar hermoso, Él me decía: bienvenida a este lugar. Acá vamos a pasar mucho tiempo. Y me abro los ojos y le digo: Bernie, ¿sentiste lo que pasó? Y me dice: ¿qué pasó? Digo: no, ¿viste lo que pasó? No, no vi nada. Y me quedé con esto. Digo: ¿qué querrá decir el Señor con esta experiencia? Y volvemos a Mendoza, pasan 3 domingos y vamos a la reunión del domingo. Y el pastor Marcel, como nuestros pastores estaban en Chile con su tratamiento, el pastor Marcel, que es el apóstol de nuestra iglesia, él dice: Josie, pasa adelante. Hoy el Señor te prepara para una batalla. Hoy te pone la armadura para que vos pelees esa batalla. Y yo sentí físicamente cómo me caía la armadura, el fuego que yo sentía en mi cabeza y mis brazos. Y él me decía: ahora empezá a orar por todos los enfermos. Y así estuve, creo que unos 40 minutos. Y dije: ¿qué batalla es esa, Señor? Decirme, mostrarme. Bueno, pasa una semana. El viernes 24 de octubre de 2009. Todo esto, con el preparativo del casamiento, ya teníamos salón, teníamos vestido, teníamos fecha, teníamos viaje, teníamos todo armado. Aquellas cosas que uno piensa no me va a pasar, bueno, pasó. Pero estábamos en la etapa ya de concreción de todos los detalles del casamiento y bueno. Y él me va a visitar el 24 de octubre en la noche y me dice: te veo rara. Y digo: me siento mal. Y yo no estaba con gripe, no estaba con nada. Y digo: me duele mucho la cabeza, me voy a acostar. Y me voy hasta mi pieza y me acuesto. Y yo le dije: no me hables porque me va a explotar la cabeza. Bueno, decime dónde está el tafirol que te voy a buscar. Y ahí se me explotó la cabeza. Tuve un aneurisma cerebral. Él dice, contá porque no, esa parte yo no estaba. Bueno, ahí entró inconsciente y llamando a la ambulancia. No venía, la volvimos a llamar, no venía, así que decidí cargarla. Estamos en un primer piso, bajamos, nos fuimos a la clínica donde estaba en la calle Mitre y Colón, que ahora no está más o cambió de nombre. Y de ahí ella estaba inconsciente, había vomitado, se dio vuelta todo su estómago. Y re loco lo que pasa en ese lugar. El diablo estaba empecinado en matarla. Porque entramos a la clínica, me preguntaron unas 40 veces si no se había drogado, si no había consumido algo. No. Y bueno, estamos en un lugar donde tenía una cúpula, ¿sí?, de vidrio alta. Y cuando le van a hacer la sonda, que se la hicieron en la camilla, cae una piedra en ese lugar. Después nos enteramos que había un grupo de jóvenes que estaban haciendo una fiesta y lanzaron un proyectil. Bueno, hasta en esas cosas yo iba viendo, no entendía mucho qué estaba pasando. Y en ese momento llaman la ambulancia y se la llevan al hospital central. En el hospital central, en el camino, yo ya había hablado con mi papá, estaba el pastor Marcel, pastor de la iglesia Manantiales en Chile. Estaba acá, como decía Josie, porque nuestro pastor estaba en Santiago. Entonces, en ese trayecto que llegamos al hospital central, entramos por la guardia
a ella la atienden y se la llevan a un cuarto. Llega mi papá, llega el pastor y en un momento lo hacen pasar al pastor. Yo estaba afuera esperando algo, alguna noticia. Y yo sí, bueno, estaba en ese momento tendida y lo invitan al pastor para que le diera, como dicen los católicos, la extrema unción, ¿no es cierto? Ya la habían desconectado y el pastor en ese momento, que hace unos 3 años nos los confesó, que en ese momento ella estaba muerta y sintió de parte de Dios de llamarla a la vida. Entonces comenzó a orar declarando vida y reprendiendo la muerte. Y en ese momento los doctores la vieron y la enviaron a terapia intensiva, la subieron. Fueron 6 días de terapia intensiva en el Hospital Central. Yo pasando en paralelo lo que ella vivía en el mundo espiritual, yo lo estaba viviendo del otro lado. Y bueno, fueron tiempos donde declarando vida. Yo lo que me acuerdo que fueron días de oración, días de clamor, y era orar de rodillas en el mismo lugar. Siempre en la célula lo cuento y tengo la posibilidad de poder ser parte de esto que Dios hizo. Y fueron tiempos de oración y declarar vida y reprender todo pensamiento, anular todo pensamiento de muerte y en ese momento cortar, solo tener pensamientos de vida. Y en ese momento cada salida de una enfermera es impresionante lo que se vive en ese lugar. Si alguno ha podido estar en una espera de terapia intensiva, es que asomen la puerta nomás y ya le querés preguntar todo. Entonces en un momento estábamos en el buffet con un amigo de la iglesia querido y estábamos ahí y veo una enfermera y le digo, mirá, ¿cómo sabés algo de...? Mirá, no tengas mucha esperanza, ¿viste? Como que están preparados para clavarte la peor información. Bueno, fueron tiempos de mucha angustia, pero yo sabía que mi oración era, Señor, sanala sin secuelas. Era esa mi oración. Y bueno, vos vivís, contá lo que vos estabas viviendo. Y yo estaba del otro lado. El lugar que les conté, que el Señor me dijo, bienvenida a este lugar, vamos a pasar un largo tiempo, ahí estaba yo. Cuando fallezco, porque fallecí, porque el pastor Marcel cuenta que cuando entra, los médicos le dicen que yo ya estaba muerta, yo ya estaba totalmente desconectada de todo lo que me había entubado, bueno. Entonces el pastor Marcel dijo, no, o sea, el Señor como que dijo, es para vida, no es para muerte. Y lo único que yo me acuerdo es de la experiencia que viví con el Señor. Esta paz que sobrepasa tu entendimiento, es esa paz. No hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia. Es Él, está con papá, está íntimamente con papá. Y vuelvo unos años atrás, en el año 2008, un domingo, nosotros tuvimos el mismo sueño en la misma noche. Y el sueño era que me agarraban, me llevaban a un edificio y decían, te voy a matar. La gente que me agarraba y me llevaba al edificio me decía, te voy a matar. Y me decían, yo le decía, no me mates, estoy embarazada, no me mates. Y las personas me decían, por eso mismo, te vamos a matar porque tu generación es muy fuerte y no puede sobrevivir. Y él estaba del otro lado. Fue de Dios, porque cuando la fui a buscar a la iglesia, le digo, te tengo que contar algo. Sí, yo también. Habíamos soñado los dos el mismo sueño la misma noche, y era un momento donde estábamos caminando como en un camping, y yo me doy vuelta para verla y veo que se la llevan. Entonces empiezo
a correr y llego al edificio donde ella estaba y empiezo a golpear la puerta, a golpear y se acabó el sueño. Y yo escucho que alguien golpea y digo, ya viene a matarme, ya me van a matar. Yo decía, ¿por qué no entran? Si me van a matar, que entren. Y ahí me despierto. Pero antes de despertarme veo a mis hijos y ellos me decían, mamá, hay esperanza, no desistas, hay esperanza. Y fue re loco cuando me desperté y bueno, estábamos yendo a la iglesia y le cuento, me dice, era yo que estaba golpeando. Y nosotros fuimos y dijimos, pastores, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y nos dice, ustedes tienen un propósito de vida. Y el diablo está empecinado en que ustedes no van a cumplir los sueños. Así que aquel que tiene una promesa hoy y que cree que no va a pasar, hoy les quiero decir que si confían en el Señor, va a suceder. Va a suceder. Así que bueno, me operan el 18 de noviembre de 2009 y cuando me llevan para operar a quirófano, entro y canto, Dios de alianza, Dios de promesa. Y el doctor me decía, flaca, ¿entendés lo que te está pasando? ¿Entendés lo que te puede llegar a pasar? Tenés el 80% que vas a morir. Así, yo sé cómo un médico me puede decir eso, pero así me decía. Y yo le dije, yo confío en un Dios que es poderoso y que va a hacer infinitamente más de lo que yo puedo llegar a pensar. Así que, pásame la foto, por favor. Ahí estaba yo en el hospital el día que me operaron. ¿Y saben qué pasó? Ahí detenete. Me operaron, la cirugía duró 7 horas, más o menos, 6 horas. Y el Señor fue fiel. Yo salí de terapia y antes de que me operaran, yo tenía toda la parte izquierda como adormecida. No podía pararme bien, paraba, pero era como difícil de caminar, me mareaba mucho, no veía muy nubloso, entonces todo me costaba. Y el Señor usó a los médicos, es verdad. Y de ahí salí el 3 de diciembre de 2009. Y yo en ese proceso, al día 14, 15, estaba en casa y siento de parte de Dios que iban a ser 40 días. Qué significativo que son los 40 días, ¿no es cierto? En la Biblia, durante el pueblo de Israel, todo lo que vivió. En ese momento, ¿qué hice en fe? Llegué al hospital, iba todos los días al hospital y oraba todos los días. Llego, agarro su celular, cuento del 24, 1, 2, 3, hasta el 40 y pongo el día 3, alta médica. Impresionante lo que Dios hace cuando uno se atreve a tener fe y a confiar. En ese momento, cuando la Yossi cuenta que sale el día 3, claro, yo digo, no, tiene que ser el día 2, no puede ser. Si tienen que ser 40 días, claro, había entrado a las 12 del día, del 12 de la noche. Entonces ahí me daban los 40 días. Digo, Señor, gloria sea a vos, porque no se te escapa ningún detalle. Pero no solamente que salió ese día, recuerdan que yo les contaba que mi oración era, Señor, sin secuelas. Señor, sin secuelas. Le diagnosticaron que no iba a hablar, que no podía, la parte motriz, obviamente, en una ACV queda afectada y la vista, el habla y la parte motriz. Y salió caminando del hospital.
Ella salió caminando por sus propios medios y eso fue para nosotros también uno de los milagros más grandes que el Señor hizo, porque creo que es un todo, no solamente que la salvó de la vida, sino que fue con excelencia, que fue con propósito y como Dios hace las cosas, completas. ¿Y saben qué? Todo lo que nos pasa es para afectar a otros. Mientras yo estaba ahí en el hospital, muchos venían y me decían, yo quiero que ores por mí, yo quiero lo que tenés. Y yo decía, ¿querés lo que tengo? ¿Querés a Cristo en tu corazón? Él es el único que puede salvar, restaurar y dar vida eterna. Y me decían, sí, yo quiero. Y aceptaban al Señor. Muchos venían día a día. No era fácil estar ahí. Imagínense 40 días ahí viendo gente que se moría todos los días, que bueno, de todo lo que puedo imaginar. Y el Señor trabajaba día a día en mí y en las personas a nuestro alrededor. Y me acuerdo puntualmente de una chica que ella tenía tumores y además tenía un aneurisma cerebral. Y ella fue una de las que me dijo, yo quiero lo que tenés. Y yo escuchaba por ahí que los médicos venían cuando ella se iba y decían, no, esta chica 6 meses de vida, es así. Y para la gloria de Dios, hoy mismo estábamos mensajeándonos. Y quiero decir que el Señor es fiel para hacer mucho más. El Señor es fiel. Pasa una foto, por favor. Ese fue mi cumpleaños de 22 años cuando yo salí del hospital. Yo cumplo años el 18 de enero y yo salí el 3 de diciembre. Así que estábamos festejando mi recuperación. Una más, por favor. Y ahí está el gran día. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que faltaban 4 meses? No cambiamos la fecha, porque Dios es fiel. ¿Cuál es tu imposible? Para Él es posible. ¿Y saben qué? Cuando yo llegué al hospital, volví del hospital a mi casa, yo dormía y nadie entendía, ¿por qué duerme tanto la Josie? Porque yo no veía y no le dije a nadie. Y quería dormir. Y mi mamá decía, hija, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué dormís tanto? ¿Será por los medicamentos? Y yo no dije nada. Y me acuerdo que una noche yo me acosté y dije, Señor, vos sos Dios. Y vos no diste una palabra, que harías la obra completa. Así que yo no sé cómo la vas a hacer, pero la vas a hacer. Así que me acuerdo que oré, lloré y me dormí, no sé en qué momento. Al otro día pego el grito, todos asustados, ay Señor, ¿qué pasó? Y dije, el Señor completó su obra. Y ahí vi. Después, al tiempo, hice los estudios y la doctora me dijo, mira flaca, sentate. Porque hay algo acá que yo no te puedo explicar. Que vos estés viva, sos un milagro porque yo estuve ahí cuando falleciste, está bien. Pero ahora, que acá en el estudio me dice que tenés una secuela muy grave y yo no te puedo explicar a dónde está porque yo te estoy viendo y estás perfecta. Explícame vos. Porque los médicos me van a decir, estás loca. Me dice que esta chica, la misma del estudio, estás loca. Y digo, ¿sabes qué? Es Dios. Y ella me dijo, yo no puedo hacer eso, pero como estamos solitas en el consultorio, ora por mí. Así que oramos, la bendije y nunca más nos vimos. Y acá estoy para la honra y gloria de Dios. Y estos son mis hijos.
Una más. Ahí está mi generación. Una más. Porque Dios es fiel. Quiero que se pongan de pie. Quiero que cierren sus ojos. Y hoy quiero que pongan en su mente el imposible, lo que están viviendo. Espíritu Santo, te llamamos. Espíritu Santo. Cada día está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es a... ¿Pueden subir los músicos, por favor? Es un tiempo donde papá viene a invadir este lugar. Es un tiempo donde papá dice, está todo bien. Yo conozco tu circunstancia. Yo conozco por lo que pasás. Yo conozco quizás la enfermedad que hoy tenés. Pero Dios dice, yo tengo el control. Dios tiene el control de tu vida. Y así como Él sostiene en la palma de su mano el mundo, así como Él es creador de todo, que por su voz se formaron todas las cosas, así Él sostiene tu vida. Por eso yo, con Josiel y con mi esposa, queremos declarar vida sobre todo diagnóstico que el mundo ha dicho. Puede ser algo social, algo físico, pero hoy Dios te dice que no hay imposibles. Porque Dios es un Dios grande, es un Dios de milagros, es un Dios de proezas, es un Dios que está vivo y hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy es un día donde lo pasado queda y lo nuevo se comienza a escribir. Los comienzos empiezan a partir del momento en que vos decís, creo en ti, creo en lo que vas a hacer. Creo que vos sos Dios y no solamente sos Dios, sos mi papá. Abba significa papito. Por eso hoy quiero que te acerques a su presencia como hijo, declarando esto, declarando que Él es nuestro Abba.
Es tan bello.